Bendiciones, hermanos. Un domingo más, todo para la gloria de Dios. Y el título de este compartir es Todo lo bueno desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y quiero empezar compartiendo con ustedes cómo fue que el Señor me dio esta palabra. Y la verdad es que nunca se me hubiera ocurrido compartir sobre este tema, porque yo sé que es un tema un poco controversial, pero el Señor me lo repitió un lunes, hace 2 lunes, me empezó a hablar de prioridades y me repetía y me repetía y me empezó a dar ejemplos de la Biblia. Y también me habló no solamente de los ejemplos en la Biblia, sino ejemplos de hoy en día. Por favor, si me acompaña a Proverbios 16, he combinado 2 versículos, uno del Proverbio 16:3 para que si quieren anotarlo y el otro del Salmos 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Confía en Él y Él lo hará. Y como les decía que es incómodo, porque a pesar que muchos sí están de acuerdo, hay los que no están de acuerdo. Apenas llegué a Iglesia Cristiana Camacho, a nuestra amada ICC, me enteré que habían reuniones todos los días y rápidamente agendé las direcciones, los horarios, en donde quienes iban a compartir y todo. Y empecé a asistir a todas ellas, porque mi anhelo era conocer más al Señor, aprender más de Él y que Él se vaya formando en mi vida. Y no solamente eso, además de aprender, también me fui enterando de las cosas que iban aconteciendo en la iglesia. En una de ellas se habló, se anunció que iba a haber una reunión relacionada al colegio de los niños. Llegó el día y llegué a la reunión y empezaron a hablar y explicar de qué se trataba. De pronto, cuando escuché hablar, porque salieron unas mamás y empezó a contar su experiencia, yo me puse a llorar a mares, de verdad, y ahora me sigue provocando llorar a mares. No sé por qué, pero les voy a contar un poco de mi testimonio, como me gusta hacerlo, para que se identifiquen. Y yo sé que no solamente me puede haber pasado a mí, les puede haber pasado a muchos, sobre todo cuando no hemos conocido al Señor antes, como fue en mi caso. Pero apenas yo estaba en primaria del colegio, llegaba y me empezaba a sentir horrible, me dolía la barriga, tenía náuseas. ¿Y qué hacía? Evidentemente me ponía a llorar. Yo decía que me lleven a la enfermería y llamaba para que me recogieran. Y eso pasaba, y era todos los días durante un montón de tiempo. Definitivamente, hoy me puedo dar cuenta que algo que estaba pasando en el colegio, que yo estaba viviendo, me estaba aterrando. Y de verdad que les digo, no sé lo que era. Hoy día diríamos seguramente que me estaban haciendo bullying, puede ser, pero de verdad que no me acuerdo, puede ser que lo haya borrado. Entonces, al escuchar los beneficios de hacer este homeschool que muchos conocen o colegio en casa, también me acordé que a uno de mis hijos le pasó lo mismo. Y no solamente en kindergarten, cuando entras al nido, sino en el colegio y también en primaria. Y lloraba, y lloraba, y lloraba, y cada vez que yo iba a recogerlo, lloraba. Y yo le decía, no te va a pasar nada, y tenía pánico. Creo que era lo mismo que yo. Yo le preguntaba, porque a mí me había pasado, ¿qué te han dicho? No, nada, simple y llanamente lloraba. Y mientras escuchaba, seguía llorando por todo lo que me iba acordando. Y pensaba y decía, qué pena que nunca en mi época se escuchó hablar de esta opción, de todo lo que nos hubiéramos librado, por lo menos el hijo que había sufrido tanto como yo. Y como ya les he contado anteriormente, mi papá, al lograr ser una persona exitosa, que me gusta hablar de él porque de verdad que me siento identificada, y él fue parte bien importante en la etapa de mi crecimiento, a pesar de que mis papás estuvieron separados, él fue un padre presente y opinaba y decía todo lo que él quería.
Y él, con esos éxitos que fue logrando, él empezó a adoctrinarnos a nosotras, sus hijas. Éramos 3 mujeres. Y él quería que a nosotras nos vaya igual o mejor que a él. Para él era muy importante que nuestras prioridades sean las mismas que las suyas. Yo creo que como todos los padres, siempre queremos que nuestros hijos hagan lo mismo o sean mejor que nosotros. Pero todo esto que mi papá me decía calaron profundamente por esa admiración que yo le tenía. Todo lo que me decía hacía que me sintiera una chica superada, porque no les estoy hablando de cuando ya era adulta, joven adulto, sino era una niña. Tenía 12, 13 años y él nos hablaba y nos decía, pero como yo siempre paraba con él, sobre todo creo que me hablaba a mí. Yo me iba todos los fines de semana, estaba en la mañana, me recogía, me dejaba. Y como él me hablaba como si yo fuera una adulta, entonces yo me sentía pues que era una adulta, evidentemente, no me hablaba como una niña. Y aunque la opinión de mi mamá no fueron tan alucinantes como mi papá, que era lo que yo quería ser, evidentemente porque ya me había adoctrinado, también causaron un efecto en mí. De alguna manera, todo lo que mi mamá me decía me hicieron que fuera una persona temerosa. Y mi papá, cuando era mucho menor, también era bien radical, pero como les he contado, él fue cambiando sus ideas. Y quiero contarles que no fui una rebelde con mis padres. Mi conducta en el colegio era buena. Normalmente no me metía en problemas, salvo, porque siempre hay un salvo, cuando una de mis hermanas me decía para que me escapase con ella, para que yo no le contara a mis papás. O sea, como íbamos la misma camioneta, en la misma movilidad, nos recogían. Entonces ella decía, ella le va a ir a contar a mis papás. Entonces me incluía en sus, ¿cómo se llama? En todos sus planes. Y eso que yo no era rebelde, ¿ah? Yo me imagino que muchos acá piensan que no han sido rebeldes. Pero ahí no acabó la cosa. Después también hubieron otras personas que influenciaron en mí. Y van a ir entendiendo. Cuando tenía 14 años, mi papá me hizo que me fuera a la casa de unos amigos a vivir durante 3 meses para ir al colegio, para aprender inglés. Me imagino que todo esto sería una prueba porque al año siguiente me llevaron, bueno, mi mamá me llevó, que me dejó, y mi papá tenía planeado para que fuera a estudiar a Estados Unidos 2 años y no encontró mejor cosa que ponerme en un internado mixto, que quedaba media hora de Boston. No sé si saben, yo creo que muchos de los que estudian, que son jóvenes o han sido, Boston es una universidad grande. Y ahora yo pienso y digo, pero mi papá, qué loco, Dios mío, yo tenía 15 años y mi mamá no se opuso. Ya, sí, bueno, vamos. Y claro, me voy de viaje contigo, qué lindo, y fue a conocer el colegio conmigo. En un edificio, llegué a este colegio, llegamos, en un edificio vivían los varones y en otro edificio vivíamos nosotras las chicas. Les cuento, me pusieron en una habitación con una chica americana y todo indicaba que ella era una adicta. También habían chicos latinos, o sea, era un colegio internacional. Y que estos chicos, que eran más o menos de mi generación, unos iban a estudiar inglés, tenían hermanos universitarios. Entonces, obviamente, al tener amigos en el colegio con hermanos universitarios, nos invitaban a salir y ya yo tenía 16 años y empezaba a salir con chicos universitarios, que no tenían horarios como nosotros. Ya no les voy a contar esa parte que es bien interesante también, pero es bastante largo, he tenido que recortar. Hacían fiestas en los dormitorios que estaban donde vivían en las universidades o en los departamentos, porque unos tenían sus propios departamentos. La verdad es que éramos una familia de jóvenes viviendo a nuestra suerte o a la deriva, porque los profesores se supone que nos cuidaban y veían que no nos escapáramos ni nada, pero nada de eso sucedió. Fue la continuación de mi primaria que me escapaba. Y también habían unas chicas neoyorquinas mayores que ya habían salido del colegio, pero no sé por qué estaban estudiando en ese colegio, porque también iban personas graduadas. Estas chicas mayores, 2, me invitaron en 2 oportunidades, cada vez una, a Nueva York. Imagínense, Nueva York, qué lindo. Y yo tenía 16 años. Y me invitaban a estos fines de semana largos. Ustedes no tienen idea de las cosas que vi.
Bueno, me imagino que muchos sí tienen ideas, muchos han viajado, han ido a hacer cursos fuera del país y todo, pero yo les estoy hablando de hace 47 años. Si hoy día podemos ver la maldad, ¿se pueden imaginar lo que pasaba hace 47 años? Bueno, no sé si muchos han ido de mi edad, pero creo que no se pueden imaginar. Yo sé que todos han vivido acá, los mayores han tenido una vida movida como todos, pero no tienen idea, no era comparable con lo que se vivía en Estados Unidos. Era una época de terror. Como les digo, ¿cómo será ahora, allá? No estoy hablando de acá, porque acá uno tiene un poco más de control de sus hijos. Y me imagino que si en mi época se hacían cosas malas, ahora mucho peor. Mi mamá no trabajaba, volvemos a Perú, mi mamá no trabajaba y se suponía que ella estaba pendiente de nosotras. Ella se suponía que sabía exactamente dónde estábamos y lo que hacíamos, quiénes eran nuestras amigas, todo lo que hacíamos. Como les acabo de decir, totalmente equivocada. Ella no sabía lo que hacíamos. Nunca se enteró. Se enteró ya cuando nos casamos y le contamos como gracia, creo, y ya se rió porque ya no había nada que hacer, ya estábamos todas casadas. Pero a pesar que yo no era creyente, bueno, mis papás y todo, y cuando me casé tampoco, porque me casé bien joven a los 18 años, y tuve mis hijos bien temprano también, todo lo que vi en mi adolescencia, que fue una chica con mundo. Porque no es que vivía aquí, en un lugar, el colegio, que yo estaba en colegio de monjas. No, tuve mundo, bien joven. Pero todo esto que viví me alertó para que cuidara a mis hijos y estuviera pendiente de ellos. Aprendí desde esa época, ya estamos hablando hace 44 años más o menos, aprendí que no se puede confiar en cualquiera, es más, debería decir que en nadie, y que tampoco podemos confiar en nuestros hijos. Porque yo sabía que si yo le había sacado la vuelta a mi mamá, que mis hijos también lo harían. Y si les contara también, los he empallado en algún momento que me han sacado la vuelta. O sea, y sí, es real, todos nos creemos que somos muy buenas, pero como todo el mundo lo hace, ya pues es normal, todo está bien. Hermanos, jóvenes y todos los que están acá, abuelos, todos sabemos que desde el comienzo que empezamos a ir al colegio o que nuestros hijos dejan de ir al colegio, dejamos de saber qué es lo que escuchan, aprenden, con quiénes interactúan, por más que conozcan al papá, no sabemos qué pasa en el núcleo familiar de cada grupo de familia. Nunca nos olvidemos que el corazón del ser humano es perverso, engañoso, más que cualquier cosa, o sea, mentiroso, porque el que engaña es un mentiroso. Y si hay alguna de las cosas que aprendemos cuando empezamos a vivir, cuando empezamos a hablar, es mentir, ¿no? Los niños mienten con una facilidad, rápidamente descubren, hemos descubierto todos que si mentimos nos vamos a ahorrar una regañada, que nos castiguen, que no me dejen ir a la fiesta, etc., etc. Entonces hay que mentir, porque si no estamos fritos. Y sí, es verdad, pero nosotros como creyentes sabemos que todo es por un tiempo y el Señor, para nosotros, Él va a sacar todo a luz. O si el que no quiere enterarse, no se va a enterar también, porque hay padres que no les interesa saber y que tienen una vida nueva porque se volvieron a casar, etc. Hay miles de circunstancias. Y vamos avanzando. Cuando mis hijos eran adolescentes, en uno de los viajes que tuvimos familiares, nos presionaron tanto. Ellos ya eran más o menos de la edad que un poco mayor cuando yo fui a estudiar. Nos presionaron para que los lleváramos a una discoteca y los llevamos. Muchos años después, uno de ellos me contó que nunca, me dice, mamá, tú no te imaginas las cosas que vi. Ya iba acá a discotecas, salía con los amigos y cuando me contó me dijo, pero yo jamás en mi vida he visto las cosas que vi en esa discoteca, cosas que hacían los jóvenes que estaban ahí. Pero yo sí sabía. Yo sí sabía lo que ella había visto, porque yo había vivido esa misma época. Por eso
les digo que es imposible que tengamos el control de nuestros hijos, de quien sea que creamos que tenemos el control de sus vidas, no las tenemos. Entonces, ¿cuál es el punto de lo que les estoy diciendo? Cuidado, hermanos, con cuáles son tus prioridades, que eso fue lo que el Señor me decía, prioridades, proyectos. ¿Cuáles son tus prioridades para tu hijo? O incluso para tu propio futuro, joven. Porque les estoy hablando a los dos, a todos, a todas las edades. Porque evidentemente estamos en un momento que todos los jóvenes que están terminando el colegio quieren ir a la universidad. O los papás con los hijos chicos quieren llevarlos al colegio. Y hay una diferencia. Al estar cerca, como creyentes de ellos, por lo menos, tenemos una ventaja. Que vamos a poder ver los cambios en sus reacciones, en su conducta, vocabulario, vestimenta. Porque yo tenía una hija que se iba a hacer skate y se vestía. Entonces uno se da cuenta con quienes empiezan a parar. Y mis hijos igual. Uno se iba a correr tablo, el otro se iba a correr karts. Entonces tú te vas dando cuenta quiénes son la gente que los empieza a rodear. Porque ya no puedes estar con ellos las 24 horas del día. Pero si por desgracia, gracias a Dios, hoy le puedo dar gracias a Él, que mis hijos no salieron unos delincuentes, y yo tampoco. Pero podían haber pasado, el Señor nos guardó. Pero si desgraciadamente se cruza alguien que es malo, la vida de tu hijo o de tu hija puede cambiar para siempre. Porque no es fácil hacer que tus hijos se alejen de las malas juntas. Es prácticamente imposible. Cuando tú entras en ese mundo, ya crees que eres súper chévere, todo es lindo, precioso, maravilloso, mi casa es aburrida, etc. Y les digo esto porque hoy, sin exagerarles, puedo decirle con la autoridad que me ha dado vivir por las prioridades de mi papá, que pude haber terminado muy, pero muy mal. Y esto que le estoy contando es solamente por la misericordia de Dios. Porque si no, hoy día, ¿sabe Dios dónde estaría? Sí estaría también. Y yo sé que Él les puso un escudo alrededor de mí y mandó a sus ángeles alrededor para que estén atentos y protegerme. Creo que ya en un momento les he contado también. Solo padres y chicos que han llegado al Señor, han conocido al Señor después de haber pasado por golpes, o sea, solamente los que hemos vivido, podemos tenerlo un poco más claro. Pero los chicos que han nacido o han venido bien chicos a la iglesia, no saben, porque ellos no han visto las cosas que hemos visto los que hemos vivido un poco más. Y tal vez como yo, que no viví en una familia de creyentes, ¿no? Pero la ventaja que tuvimos nuestra generación, que las personas que habían nacido en los años 40 o antes eran un poco menos liberales que ahora. No veían las cosas que nosotros vemos. O sea, para nosotros ahora todo es normal. Pero después de los 50, ya todos tuvieron que juntarse, ir al ritmo del mundo y, bueno, se fueron acomodando, evidentemente. Lo que parecía malo deja de ser malo porque como todo el mundo lo hace, lo ves en la esquina, en el otro lado, en la televisión, en las películas, entonces ya es normal, nada nos asombra. Ahora quiero hablarles de una pareja de creyentes que pusieron sus prioridades en las oportunidades que el primer mundo de esa época les ofrecía. Y no las pusieron en las de Dios, que Dios tiene otras prioridades. Él es el Padre de las luces, de Él desciende todo. Noemí y Elimelec, creo que la mayoría conoce esta pareja, son unos esposos con 2 hijos, quienes vivían en Belén de Judá, una ciudad donde solo vivían creyentes. Y
les enseñaron, hicieron un homeschool, no sé qué hacían en esa época, pero digamos que fueron cuidados como un homeschooler. Tal vez algo parecido, ¿no?, de lo que pude haber vivido yo, sin embargo, miren la vida que hice. Pero dice que empezó a faltar la comida en ese momento. Tal vez algo parecido a lo que nos ha tocado vivir ahora nosotros como peruanos. Estos tiempos son muy difíciles y hasta yo, y lo quiero decir porque estoy compartiendo esto, sin embargo, yo también he pensado decir, y bueno, y si me tengo que ir, me tendré que ir, porque no sabemos qué va a pasar, ha dejado de haber comida, por todos los paros, gracias a Dios, con tanta oración, ayuno que estamos haciendo, están mejorando un poco los tiempos, creo. No sabemos qué va a pasar mañana. Y nosotros también estamos de repente pensando y soñando qué vamos a hacer. Pero quiero aclarar algo. Este es el lugar, el país, donde Dios nos ha hecho nacer, sobre todo nacer espiritualmente, casarnos, tener hijos para los que tienen, nietos, los que tenemos también, donde está nuestra iglesia y donde servimos al Señor. A pesar de todo esto, a pesar que sabemos que el Señor está en control y es el Padre de las luces y que todo lo bueno desciende de lo alto, yo creo que nadie puede decir que está relax. Y hace que pensemos qué va a ser de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Lo mismo que debe haber pensado esta pareja. Debe haber pensado, si seguimos en Belén, ¿cuáles van a ser las oportunidades de nuestros hijos, nuestros nietos? Imposible. Y empezarían a hacer una lista, ¿no? Como siempre todos hacemos listas y hay los organizados y que apuntan todo y empiezan a apuntar. Si nos quedamos en este lugar, nos exponemos a morirnos de hambre, que nuestros hijos no estén bien alimentados, pueden ser que terminen desnutridos, no va a haber trabajo, ¿cómo vamos a obtener los medios para poder acceder a todas las cosas que se necesitan en una familia? Y me imagino que habrán pensado también los estudios. Se van a volver totalmente deficientes, ya los profesores van a ir buscando otros lugares a donde conseguir trabajos también, porque acá no hay pan. La ciudad del pan, no había pan. Y pensarían, si nos queremos vivir en Belén, también estaríamos negando las mejores oportunidades para nuestros hijos de lo que ofrecen otros países. No podemos ser egoístas. Ya, pues vayamos y empecemos. Además, nuestros hermanos, el Señor primeramente, nuestros familiares, nuestros hermanos en la fe, van a entender que por la coyuntura que estamos viviendo ya no vamos a poder sirviendo al Señor en este lugar. Vamos a tener que ir a otra iglesia. Miren, tal vez deben haber pensado, pero mira, nosotros somos creyentes, ellos no, y de repente vamos a hacer que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Incluso, engañándonos, pensamos que seguiremos haciendo la obra, continuando la obra desde Moab. Y vamos a hacer, de todas maneras, de repente se van a convertir y qué sé yo. Entonces, ¿qué pasó con Elimelech y Noemí? Emprendieron viaje con sus hijos a los campos de Moab. Por cierto, un pueblo del que Dios les había dicho en Deuteronomio 23, por favor, no entrará amonita ni moabita, nadie de Moab, de los campos de Moab, en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam para maldecirte. Era una gente que había contratado a un hombre para que maldiga al pueblo de Dios. Seríamos nosotros en estos tiempos. ¿Qué pasó? Pero Dios no quiso oír a Balaam. Y Jehová, tu Dios, nuestro Dios, convirtió esa maldición en bendición, porque Jehová, tu Dios, te amaba. Y continúa diciéndoles, no procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. O sea, no vas a ir a predicarles. Lo tenían que tener recontra claro. Y aquí podemos darnos cuenta lo pendiente que Dios está con los que nos maltratan. De aquellos que nos maltratan. El Señor va a hacer una separación.
Incluso, dice en Deuteronomio 7:2b, dice, no harás alianzas ni tendrás de ellas misericordia y no emparentarás con ellas. No darás tu hijo a su hijo y ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Estos esposos equivocadamente se mudaron a Moab. No sé si lo hicieron por ignorancia, la verdad, pero me imagino que deben haber sabido. Pero no el hecho que hagamos algo en ignorancia nos va a librar de lo que Dios ha dejado establecidas. Las leyes se van a cumplir. Yo no sabía que no podía hacer esto. Lo siento, dice que no se puede hacer. Ellos iban a tener contacto con personas que no son del agrado de Dios. Esa es la realidad. Y todos sabemos que cuando uno entra a algún lugar, ya si entras a tu mismo lugar, de repente ya no, pero yo creo que sí, seguimos con ese sentimiento, tanto hombres como mujeres. Desde jóvenes buscamos enamorarnos y estamos mirando y están pensando, ¿quién va a ser mi pareja? Definitivamente, y a pesar que el viaje era de Dios, porque todas las puertas se le abrieron, porque vemos que fueron y llegaron, podemos darnos cuenta, porque a veces decimos, pero Dios abrió todas las puertas. Ellos también llegaron a Moab. Podemos darnos que no fue la voluntad de Dios. Primero porque murió Elimelec, los que han leído. Y Noemí quedó al cuidado de sus 2 hijos. ¿Y qué hizo Noemí, esta mujer creyente? En vez de mantenerlos separados y regresarse a Belén, me voy a regresar a hacer mis estudios a Belén con mis hijos porque ya no tengo esposo. ¿Qué creen los que no saben? Permitió que sus hijas se casaran con 2 moabitas, que Dios había prohibido. Ya no solamente vivían en el lugar, sino que se casaron. ¿Qué le pasó a esta mujer? ¿Qué nos pasa a veces a nosotros? ¿Acaso la muerte de Elimelec no fue una señal de que Dios no estaba de acuerdo? ¿Por qué ella no reaccionó? Ella debió volver al lugar de donde nunca debieron de salir. Pero lamentablemente a veces nos vienen cosas y decimos, no, igualito nos iba a pasar cuando estamos desobedeciendo al Señor. No fue suficiente para ella. Tuvieron que morir sus 2 hijos, que se habían casado con estas mujeres. Recién en ese momento, cuando se queda sola, se da cuenta y piensa que debo de volver. Además le echa la culpa a Dios, porque le había vuelto una mujer amarga. Elimelec y Noemí no habían guardado a sus hijos, que sigan rodeados de creyentes. Y muchos de los de acá que han decidido guardar a sus hijos haciéndoles homeschool. Porque no solamente es que viven en este país y los han mandado al colegio, no, han decidido por lo mejor y han hecho que sus hijos hagan homeschool porque no han querido que vayan a escuchar cosas. Y también se los puedo decir porque yo tengo hijos de mis hijos y de mi hija y unos son creyentes y unos son hijos de creyentes y los otros no lo son. Entonces puedo ver la diferencia, el avance de los unos con la mentalidad de los otros. Porque quiero contarles lo que está pasando para los que creen que el homeschool no es bueno y que no guarden a sus hijos cuando vayan a las universidades y que van a tener que enfrentar el mundo. Pero una cosa es que enfrentes al mundo a los 30, que lo enfrentes cuando tienes 5, 6, 10, 18, que no sabes nada. Últimamente 4 jóvenes de nuestra iglesia han sacado, para los que no saben, puntajes extraordinarios. 3 de los 4 están entre el 97 y el 99 superior de los estudiantes que tomaron los exámenes en Estados Unidos. Y hay un universitario que también hizo colegio en casa y sigue estudiando en la universidad virtualmente. Quiero que sepan, mantiene una nota que demuestra su excelencia académica en todos los cursos. No se tuvo que ir allá. Quiero decirles algo que ayer dijo Marilú en la noche, que sus prioridades deben estar enfocadas en seguir y servir al Señor.
Y sí, hay que planear cosas, como dijo, pero nunca dejando de ponerlo a Él por delante de todo. Y como creyentes, nosotros sabemos que no tenemos que ir buscando oportunidades, porque esas oportunidades vienen de Dios. No es que Él permite que sucedan las cosas o no. Y en el mundo también permite, Él todo permite. Entonces, si tú como madre, ahora que eres madura y que puedes haber vivido tanto o más que yo, cuando te convertiste dejaste, no quisiste que tus hijos fueran por el mismo camino, ¿por qué? Y desechaste esos anhelos que tenías diciendo, ahora mi prioridad son mis hijos. ¿Qué ha cambiado para que hagas un giro de 180 grados? O sea, si tú desechaste tu universidad, tus logros para dedicarte al estudio de tus hijos, porque lo que Dios nos ha dejado es para que custodiemos a nuestros hijos. No nos ha dado hijos para que los mandemos y que vean cómo la van a vivir. Y no crean, hermanos, no creamos, porque todos pensamos que la ubicación geográfica va a determinar nuestros éxitos o derrotas. No. Muchos de los peruanos, y muchos desde acá sabemos que muchos de los peruanos que han hecho sus estudios universitarios en el Perú han terminado siendo eminencias en otros países mejores que otras personas allá. Y se los llevan a Chile, se los llevan. El cuñado de Fabiola, por ejemplo, es una eminencia, neurólogo. El primo de la pastora, que es una eminencia de oftalmólogo, que vive en España y es reconocido. Hermanos, Dios es que decide sobre nuestras vidas. Acuérdense que en Job, que Satanás iba a decir, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, y él decía, hasta ahí nomás puedes hacer. Él es el que empobrece y enriquece, no importa a dónde vayamos. Y dice en Proverbios 10:22, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Muchas veces nos equivocamos pensando, si yo voy a hacer esto, entonces voy a ganar. Yo a lo largo de mi vida con mi marido hemos estado, mire, yo hago esto y voy a ganar esto. Mentira, nunca sucede lo que uno piensa. Y al final te das cuenta que todos tus planes, muchos se dan, pero otros no. Acuérdense, yo pude haber vivido una vida desenfrenada, pero en su gran sabiduría, Dios ha permitido, yo estoy segura que todo lo que viví para que hoy día les cuente a ustedes que no es una experiencia preciosa irse a vivir al extranjero. Por más que tú estés al lado, no es. Porque igual como los peruanos le hemos sacado la vuelta a nuestros padres acá, y yo creo que todos le han hecho en algún momento, los de allá también, pero hacen otras cosas y peores. Y empiezan a meternos ideas, y uno empieza a alucinar, vemos películas, por eso que a veces no es bueno ni siquiera que veamos películas, porque nos hacen soñar. Yo prácticamente terminé. Me llevaron a la boca del infierno. Yo sé que no lo hicieron porque no me querían mis padres, pero eran las prioridades de mi papá. Y con esto no les estoy diciendo que si pasa algo de ustedes o alguien lo ha hecho, se van a morir. No estoy diciendo eso. Pero no sabemos qué va a pasar. Yo me fui, entré a una universidad en Estados Unidos y regresé por mis vacaciones y terminé enamorándome y casándome. O sea, no es lo que uno quiere. Mi papá, sus prioridades no fueron las mías. El Señor hizo seguramente que me tuviera que casar temprano para que no me fuera a vivir una vida de perdida. Y también Lot, creo que todos saben, que se fue a vivir al lugar que parecía el Edén. Pero malogró a sus hijas. Las destruyó. Si no saben, pueden leerlo. Fue por lana y salió trasquilado. De ellos, se dice en Hebreos, creo que Lot fue el único que fue salvo. Ni su mujer, ni sus hijas. Si me acompañan a Jeremías 6, para que escuchemos lo que dice el Señor en Jeremías 6:16.
Paraos en los caminos y mirad y preguntad por esas sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino y andad por él? Acuérdate de todo lo que dejaste por amor a tus hijos. Y dice que, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mira bien, analiza bien, ora, pídele al Señor que te dé como Gedeón pruebas. No pienses, ay, se me abrieron las puertas, ya es de Dios. No. O sea, no es así. Dios es el que da, vuelvo a las oportunidades, las cuales no son para mal, sino para bendición. Nuestro futuro debe ser Dios y en Él debe centrarse. No va a haber nada mejor que decidirse por el Señor. Y si tú, joven, ten cuidado porque estamos hablando de la vida eterna, no estamos hablando de que tú vas a ser rico, millonario y famoso, porque eso es un tiempo. Cuando el Señor sea nuestra prioridad, cuando le amemos de verdad, lo sirvamos y nos guardemos para Él, cuando dejemos que el Señor dirija nuestras vidas, las oportunidades van a aparecer, van a perseguirnos y nos van a alcanzar. No tenemos que ir detrás de ellas, no tenemos que... La gran oportunidad de mi hijo, de mi hija. No se olviden que solamente Dios conoce el futuro. Yo estoy segura que si Noemí hubiera sabido lo que iba a pasar, jamás se hubieran ido. Entonces yo me pregunto, si pueden subir los músicos, por favor. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a encomendar nuestros caminos a Dios y realmente dejarnos guiar por Él? Y ser como realmente, que le tomé la foto para no olvidarme, como cantó Oscar. Toda mi vida está en ti. Todos mis sueños están en ti. ¿Tus sueños y tu vida están en Él? Todo lo que soy y lo que espero ser están en la persona de Jesús. Ahora yo te pregunto, ¿eso es verdad? Porque lo has cantado, pero ¿lo has cantado con todo tu corazón? ¿O ya pasó de ser primero, pasó a ser el segundo que va a opinar? Ya el segundo no es el primero, ojo, porque podemos decir, ya Dios, yo no lo he puesto al final, no, pero lo has puesto en segundo lugar, ya no es el primer lugar. Y yo quiero que juntos, es hoy una buena oportunidad para ponernos delante de Él y realmente decir lo que he cantado en la alabanza es una realidad de mi vida y entregarle nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros sueños para que Él ponga su voluntad en ellos. No nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios en nuestros sueños, en nuestros deseos. Que sea Dios el que decide en nuestras vidas, no en lo que el mundo nos ofrece, en las prioridades de los demás. Yo le doy gracias a Dios que hoy estoy andando en las prioridades de mi Señor y ya no en las prioridades de mi papá, de mi mamá, de mi esposo, de mis hijos. Mis prioridades hoy son las del Señor.